Pues, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Libera tu Cerebro. Soy Daniel Koch y les estoy contando mi historia desde voz de mi familia. Ya entrevisté la semana pasada a mi señora madre, que hizo una entrevista muy light, muy bonita, como buena madre protectora venusina. Pero ahora me toca entrevistar a mi papastro y ya me puse nervioso porque él es lunar y quien conoce este lenguaje sabe que es alguien que dice la neta como es, sin maquillajes ni nada. Y creo que va a ser muy valioso que escuchemos cómo se afronta la bipolaridad de alguien, una enfermedad mental, cuando es tu hijo, cuando es alguien que quieres mucho, cuando es parte de una familia y todo se rompe. Así que hoy tengo el gusto de entrevistar a mi papastro, José Miguel del Moral. Hola, ¿qué tal? Gracias Buenas. por venir. No, encantado. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Ok, gracias por aceptar esta entrevista. Y vámonos directito al grano. Órale. Traigo aquí unas preguntas para ti. Y lo primero es, ¿cómo fue la primera vez que te diste cuenta que había algo malo en mí? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue esa vez? Pues en realidad, paulatinamente se fue uno percatando de situaciones que no eran de uso común, ¿no? Normales. Uh-huh. Entonces, cuando viene ya un desenlace más intenso de la cuestión de ver cómo era tu comportamiento en aquella época, de la falta, digamos, de interés por la vida. Uh-huh. Y por otro lado, jugarle al superhéroe de comerte al mundo a puños, etcétera, etcétera. Entonces, ese comportamiento no guarda los estándares de comportamiento del ser humano, creo yo. Ok, sí. Con lo cual, bueno, pues ahí sí vino el detonante de decir, bueno, Dani, verdaderamente hay que atenderlo de algún modo, no sabemos cuál, porque en mi época la situación de enfermedades o condiciones mentales eran muy, digamos, concisas, ¿no? Decían, bueno, está mal de la cabeza, está loco y punto, ¿no? No había todas las acepciones que hay ahora, bipolaridad, esquizofrenia, etcétera, etcétera, ¿no? De lo que tú bien TLP, sabes. trastorno obsesivo compulsivo. Exacto, digo, Hoy hay una gran variedad, ¿no? De diagnósticos. ni idea de aquello, ¿no? ¿Y cómo fue, en qué momento fue cuando ya de verdad, es más, vamos a ver, al principio, ¿qué pensabas tú? Decías, este cuate, no, Dani es un huevón, nos está viendo la cara a todos. ¿Cuáles eran tus primeras reflexiones al principio que me veías? Definitivamente era eso, ¿no? De decir, bueno, pues me están tratando de ver la cara, ¿eh? Y aprovechando de la mamá, porque es la parte blanda, ¿no? Y uno Sí. es la parte fuerte, digamos, tosca, realista quizá, Sí, sí, ¿verdad? sí. En la cual, bueno, muchas veces uno no puede decir, admito yo este tipo de comportamientos. Entonces, ese era un conflicto mío, no tuyo, Ujú. al respecto. Pero yo no sabía cómo controlar ese tipo de sentimientos hacia una situación que no comprendía. Qué duro eso. Yo la verdad ahorita me pongo a pensar ya pues, con el tiempo y demás, por todo lo que pasaste. O sea, ¿cómo era? Porque era, o sea, amo a tu mamá y pues tú eres su hijo y también te quiero, pero oye, lo que estás haciendo, o sea, ¿cómo lidiabas con esa cosa en tu cabeza de, o sea, este niño lo que necesita son unos chingadazos o cómo le hacías? No, nada de eso, ¿no? O sea, a golpes no se soluciona nada, pero sí decir, bueno, ¿de dónde yo me agarro para poder tener una situación de confianza para poder atacar la situación? ¿Cómo atacarla? Entonces está uno de ojos vendados sin saber qué poder hacer al respecto. Y esa era la impotencia también que yo sentía, de no poder comprender, ayudar y aparte con un sentimiento contrario de frustración y de desesperación. Ahora vamos a darle un contexto a la gente. ¿Qué era lo que vivías tú? O sea, porque igual le dicen, bueno, ¿y qué le pasaba a Dani? O sea, ¿de qué hablan? ¿Cómo se comportaba? ¿Cómo vivías tú eso? Porque yo tengo como, pues medio la idea, ¿no? De qué hacía yo. Pues no me levantaba en la cama, estaba muy irritable todo el tiempo, eh, era grosero. Pero ¿qué vivías tú? Pues una situación
verdaderamente incómoda, una situación que a veces dice uno, bueno, ahí nos vemos, ¿no? No, no lo aguanto. Pero luego viene la manera de poder decir, bueno, no se trata de eso, se trata de ayudar y, en lo posible a que estuvieras bien. Pero luego venía la otra situación de la figura materna, que era la protectora, y anulaba a la figura paterna con la cual es un poquito más, digamos, realista, creo yo. ¿Y cómo lidiabas tú con esa frustración de decir, pues es que yo creo que debería de ser de esta manera, pero ya llegó la mamá y ya me hizo a un lado y le está dando por otro lado? ¿Cómo lidiabas con eso? Pues en un momento dado me sentía de la patada. Entonces, ¿cómo lidiaba yo? Pues igual saliendo de la casa y respirando, de alguna manera lidiar con ello, pues no tenía yo los elementos para poder lidiar con ello. Pero sí, era una situación bastante crítica, fuera de lo común y verdaderamente angustioso. ¿Qué podrías decirle a la gente que tú veías en mí que definitivamente fueron los focos de alarma para decir, esto está mal? Buscar ayuda. No, pero me refiero, ¿qué es Ah, lo que tú veías en mí que ah, definitivamente decías, esto está mal? ¿Cuál fue esa alarma? como decía hace rato, comportamientos que no eran lógicos, comportamientos que no lo hace una persona sin una condición, ahora lo sabemos, bipolar, que son los extremos. Uno depresión y lo otro es, ¿cómo le llaman? ¿Eutemia o qué? Manía, Manía. 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 Cuando estaba en depresión, ¿qué pasaba conmigo? Pues estabas en la cama, dormías, no comías, no te bañabas. Entonces todo eso dice uno, por Dios, esto no es vida. Entonces en un momento dado también uno siente la impotencia de no poderte ayudar porque entrábamos a la habitación o entraba yo a la habitación y no, no, déjame. Y te teníamos que dejar porque no había manera de poderte sacudir y decir, no, vente, órale, vámonos y todo eso. Tampoco porque no funcionaba. ¿Qué pasaba cuando intentabas eso, el sacudirme y el decir, órale, Pues había a lo mejor agresión parte tuya hacia mí. ok, ok, Creo recordar eso, ¿eh? ok, Con lo cual, bueno, pues entonces también crea un conflicto en el sí, sí, sí. comportamiento y sobre todo por el carácter que tengo yo, pues también es confrontar una situación en la cual no puedo yo echar mano de la violencia, mucho menos sin Claro, razón, ¿no? claro, Sin motivo, pero el defenderme claro. y no agredirte. Y eso era la depresión. ¿Cómo era cuando era la fase de la manía? No, ¿Qué pues pasó? mucho peor, en otro sentido, porque tú hacías cosas que verdaderamente se salían fuera de contexto en la situación de que creías que ibas a arreglar el mundo, ¿eh? De alguna manera que ibas a tener negocios impresionantemente productivos, que ibas verdaderamente, como te digo, una situación de superhéroe, Ujú. de poder ayudar a toda la gente, ya sea con consejos, con dinero, como fuera, ¿no? Esa era la situación que yo viví y Y percaté cuando... perdón que te Sí, interrumpa. no, no hay cuidado. Y de lo que tú recuerdas, o sea, ¿cómo llevaba yo a cabo mis acciones? ¿Qué hacía? ¿Cómo quería yo ayudar a la gente? Ujú. Eh, ¿Qué es lo que Bueno, yo recuerdas? recuerdo que había un evento que era Sex Shop, ¿no? Ujú. En el Río Nilo, creo. Ajá, Sí, 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 en sí, un sí, local grande y todo eso, ¿no? sí. Y ahí era donde tú estabas, pero con la pila arriba, ¿no? De superhéroe. Entonces platicabas y el show y todo eso. Tomabas Red Bull, Ok, mucho Red Bull. sí, Entonces yo quiero
pensar que eso también te provocó detonar mucho más la bipolaridad por las cuestiones que tiene taurina y no sé qué más Ujú. situaciones que no son saludables, ¿sí? Sí. Entonces, tú te dedicaste, bueno, pues con un dinero que te presté, ¿No? te dedicaste a regalárselo a las prostitutas. Ajá, Compraste, estábamos en España, tu mamá ajá, y yo, ajá, me dijiste, no, es que compré un coche, bueno, pues qué bueno, ¿no? ajá. Y te compras un Peugeot convertible a Sí. todo dar. Y cuando llegamos a México, después de eso, vimos que estabas totalmente desquiciado. Entonces, para nosotros fue un shock tremendo. O Claro. sea, ¿qué pasó aquí? Y luego Dani mal. Entonces, en ese momento te internamos en el psiquiátrico, Ujú. ¿eh? Y ahí, pues, no sabemos qué iba a pasar. Si esto es competencia de un psicólogo o de un psiquiatra, más que nada de un psiquiatra. Haciendo un paréntesis en eso, para mí las cuestiones mentales todavía están muy en pañales porque no son tan tangibles de manera de poder manejar, entender y poder ayudar. Entonces, la cuestión del psiquiatra son puras paliativos, como es todo la medicina alopática, que no sirve más que para taparle un poquito el padecimiento, Ujú. pero no solucionan el problema. Entonces yo siento que más que nada en la psicología existe un gran apoyo, porque la psicología se atiende más al concepto de la persona y aparte la parte, llamémosle espiritual, Ujú. llamémosle metafísica, llamémosle como sea, pero esa parte no es tan tangible, pero sin embargo existe y es perceptible que uno lo puede sentir. Entonces, el conjunto de todo eso forma al ser humano. El ser humano es eso, no nada más el cuerpo, la sangre, los huesos, sino algo fuera de otra comprensión, que a lo mismo lleva a poder comprender también el cerebro. Entonces hay que hacer un análisis de conjunto para poder, yo creo, tratar cualquier tipo de situación, enfermedad, lo que sea, ¿no? Y en esta parte donde tú recuerdas, ¿no? El que ustedes se fueron a España Ujú, y me prestaste un dinero y yo este ujú, dinero se lo acabé regalando a las prostitutas, ujú, haciendo un evento en donde según yo iba a fusionar el arte con el sexo y ayuda a los niños y las prostitutas se iban a convertir en maestras y los puteros en escuelas, y me compré yo este carro convertible y andaba yo que, bueno, me quería comer al mundo. ujú. Cabe mencionar que esta fue la segunda vez que me internaron, porque ya había, previo a eso, Sí, ya me habían internado, ¿no? Antes de haberse ido a España, yo había tenido una situación que sí, fue cuando llegué primero a su casa, que llegué con mi mamá y le dije, sí. oye, no sé qué me pasa, déjame quedarme aquí. Ujú, Y que ujú. me puse muy mal, que me comía yo la pijama, la ropa, las sábanas, y que fue la primera vez que me llevaron con el psicólogo que me dio estos antidepresivos Ujú, y a ujú. partir de ahí pues yo empecé a deprimirme y mal y pues después de ahí tuve mi primer internamiento, Sí, eh, salí de ahí, ya estaba yo un poco más estable, como bien lo dices tú, medicado, pero pues no solucionado, o sea, adormecido. ah, Y es cuando yo ya empiezo a rehacer mi vida, me prestas un dinero, ustedes se van a España y es cuando pues viene esta situación. Y entonces me internan ustedes por segunda vez. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que te decían los doctores a ti? O sea, ¿tú qué entendías? ¿Qué te decían a ti los doctores? Porque bueno, hablaban mucho con mi mamá y todo, pero ¿a ti te llegaron a decir algo? ¿Qué pasaba? pues en realidad había una confusión, yo no entendía nada. Ok. Pero no ¿Ah? entendía ni más. ¿Qué te decían? Decían, bueno, pues esto es una cuestión bipolar que tiene X y Y. Y entonces, a partir de eso, empezamos a investigar. Tu mamá llevó la batuta en ello. Empezamos a investigar ¿cómo se llama esta? Con los Ah, Levi, humanamente, en la asociación de humanamente, humanamente. humanamente empezamos a investigar y efectivamente ver personas
tipo de condiciones, tanto depresivas, bipolares, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es como yo empecé a comprender, pero cuando lo que tú me preguntas ante el médico, ante el psiquiatra, el psicólogo, pues no entendía nada. Nunca entendiste, no No, fue claro el no. todo. Ok, a lo que se refiere José en esta parte eh, de la asociación donde lo explicaron, habla de humanamente, que le mando un beso y un abrazo a Irma Levy, que es la presidenta de esta asociación, que tiene a bien ayudarnos. Ahí es donde conocí a mi psicólogo por primera vez, a Francisco Santana Lim, y es cuando yo me di cuenta que por primera vez alguien tenía la intención de ayudarme, de verdad. O sea, no era un médico, un psicólogo, Fui con de todo, ¿eh? Pues ya lo platicamos en la entrevista pasada. Pero pues todos cobraban y todos tenían la intención de, pues venga usted, deje aquí su lana y vemos. Y aquí fue la primera vez que sentí que había una asociación, que había un lugar en donde genuinamente tenían la intención de ayudarme, ¿no? Digo, claro, había consultas aparte psicológicas que ya costaban, pero la asociación era gratis y esto me motivó mucho a así ya, pues después contratar una terapia psicológica y gracias, siempre lo diré, tuve mucha suerte de que me apoyaron siempre. O sea, me apoyaron con las terapias, pagaron todo lo que se tenía que pagar para que yo Pero por estuviera bien. supuesto, ¿no? Y bueno, a eso se refiere. Esa es la situación en donde tú ya entiendes un poco más, pero al principio no Pero entendías nada. todavía no suficiente. Ok, siguiente pregunta. Después de entender esto, Ujú. ¿cuáles fueron tus primeros pensamientos y reacciones? Pues de asistir Ok, y enfrentar la situación ok. y ver a dónde íbamos sin rumbo, a ciegas, pero seguir adelante con amor y con cuidado, etcétera, etcétera. Y sobre todo tu madre, que ella fue, digamos, la panacea para este tipo de situaciones. Qué tan difícil fue aceptarlo y qué tan largo o cortito fue el camino de, bueno, ya sabemos qué tiene y qué tanto pasó? Por la frustración mía, te lo digo Ujú. la verdad, fue muy largo. ¿Mm? Tú bien lo sabrás, ¿verdad? Estabas ahí en la habitación y yo bajaba y decía, cara, chinga, ¿cómo? ¿Por qué no se levanta? Entonces no me podía caer el 20 todavía de toda esta situación. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Pues yo calculo que a mitad del proceso, La a mitad la del, fecha. la mitad del proceso a la fecha. Estás hablando de años. Sí, ¿Cuántos años sí, habrán sido? está caño. Porque les cuento y les comparto que, bueno, yo tengo este diagnóstico desde hace 25 años, van a ser, No creo ¿no? que tanto, 25 años el A ver, diagnóstico, vamos a hacer no. cuentas. Sí, dice mi madre que está acá en el backstage, que sí son. Yo empecé a los 24 años 24 años entonces, y sí. tengo 45 ahorita. Sí, caray. Sí. Entonces sí, Hasta los 30 por ahí. Es cuando me empezó a caer a mí el 20, con lo cual yo quisiera decirle a la gente que por favor no cometan ese error y que se informen antes de ello para poder precisamente ayudar de una manera mucho más eficiente. O sea, eso quizá pueda ser mi contribución de que comprendan y sobre todo pues den amor. ok, entonces, wow, gracias por decir eso, pero tus primeras reacciones y pensamientos eran de no aceptación, de no entender, Negativos negativos, de la fruta. de la fruta, ok, de la chingada, Ándale, para quien entiende francés. así es. Ok, bueno, entonces, ahora siguiente pregunta. ¿Tú cuándo te diste cuenta que era necesario realmente internarme, medicarme, tomar una acción diferente? ¿Cuándo te diste cuenta de que era eso necesario? Pues más que nada fue una necesidad conjunta y verdaderamente pues tratar de protegerte, porque te ponías la verdad que muy fuera de sí. Entonces también protegerte, porque decíamos, bueno, no podemos seguir que siga así, y de repente sale y como una vez que saliste
por ahí como Superman con los calzones arriba de los pantalones, ¿no? Y dando de vueltas por la calle y todo eso. Omar intervino, tu cuñado, y te puso una inyección sobre la ropa para calmarte y todo eso. Entonces, al ver ese tipo de situaciones, bueno, tenemos que hacer algo, pero no sabemos el qué. Por eso fueron las veces que te internamos en el hospital o en una casa. Y Estaba, ¿cómo se llamaba? en CADE, una CADE. clínica de ansiedad y Ah, depresión, en donde ahí CADE estuviste me ahí tuvieron que como contener. 15 días o algo así, ¿no? En donde hubo ya una situación de que te controlaron bastante bien. Y a partir de eso, Francisco Lim, Ajá. él, tu mamá y yo fuimos a hablar con él y ya nos ubicó más al respecto de lo que es la afección bipolar. ¿Qué pensabas tú cuando me veías justo con los calzones arriba de los pantalones, cuando hacía todas estas cosas que ya de verdad eran de un loco? ¿Qué pensabas? ¿Qué Lo que decías, pensaba bueno? es eso, qué desesperación de poder afrontar esta situación, ¿verdad? Y cómo poderla atacar. Eso es lo que pensaba. No podía pensar otra cosa más que decir, bueno, pues esto no es normal. Ok, ¿cómo cuidaste tú tu salud mental? Porque evidentemente, pues ya con toda esta locura, Dani saliendo en calzones a la calle, agresivo, de pronto sin poderlo contener, había que inyectarlo, luego depresión, y luego volvía yo a lo mismo, porque fueron años de estar repitiendo este patrón de depresión, manía. Ujú. ¿Cómo cuidaste tú tu salud mental? ¿Alguien te ayudó? No, yo solo. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo le hacías? Aceptar, aceptarlo, decir, así me tocó. Ok. Así me tocó en lo particular. Bueno, pues hay que echarle valor al asunto de alguna manera. Y otras veces, bueno, venía la frustración, venía situaciones negativas, ¿verdad? Ujú. En donde pues me movían a mí, me encabronaba y muy difícil. ¿Qué fue lo más difícil que viviste? ¿Recuerdas momentos así que realmente dijiste, puta, con esto sí no puedo, ya los quiero mucho, pero gracias a Dios, con permiso, yo ya no juego? Sí, sí hubo ocasiones en ello. ¿Cuál es el recuerdo más gacho que tienes? De querer aventar la Sí, toalla, sí, sí, o sea, pues en momentos muy críticos. No puedo especificar cuál porque fueron, como tú acabas de fueron repetir, muchos. muchos eventos, pero en alguno de ellos no lo puedo puntualizar cronológicamente hablando, pero sí te puedo decir que, pues, como dices, ganas de decir a la chingada, al rancho de AMLO. Ok, entonces fueron muchísimos los momentos. Yo recuerdo varias ocasiones en las que no me podía contener, era una cosa muy fea, mi cerebro estaba totalmente atrapado en pensamientos horribles y llegué a pegarte, llegué a lanzarme a tocarte y bueno, pues yo agradezco que nunca pasó a mayores, nunca hubo una pelea como tal en donde nos golpeamos, solo te protegías y tal. ¿Qué le puedes decir a un papá, a una mamá, que de pronto algo tan horrible como eso, que tu hijo se te vaya a los golpes? ¿Cómo perdonas eso? O sea, ¿qué pasaba en tu cabeza? Bueno, pues de momento, como todo ser humano, nos sale la cuestión reptiliana, ¿verdad? Mm, El enojo ujú, y situaciones totalmente negativas hacia la misma, por el sentido de supervivencia que tiene uno también, ujú, ¿no? Pero luego ya con la cabeza fría, puedes decir, no, carajo, esto no es mi hijo, ujú, no es así, ujú, y esto está provocado por X sustancia de litio, sepa la madre qué, ujú. en el cerebro, que lo conduce a hacer este comportamiento de agresión ante la misma desesperación. Tú lo manifestabas de esa manera.
De momento sí, es un choque, ¿no? Y definitivamente es decir, bueno, o le doy un mal golpe, me dan un mal golpe, lo más seguro es que me hubieras partido la madre, Ujú, porque ujú. la, la edad pues es diferente, ¿no? La fuerza, etcétera, etcétera. Pero no se trataba de eso, sino se trataba de que no. La última ocasión que yo acuerdo, y me acuerdo, y eso ya hace, no, pues 3 o 4 años, antes de la pandemia, mucho más, cuando tu hermano Cocorito, ¿verdad? Ujú. Rescató de un incendio, no sé quién, vecina. Yo llegué, bueno, no es para tanto. Entonces a ti te encabronaste y te fuiste en contra mía. ¿Eh? Y ya nos armamos Sí, de sí, sí. palabras y te dije, bueno, vente, vámonos afuera. Y ya nos pararon, me tiraron y todo eso. Y yo dije, bueno, ahí muere. Ujú. Entonces luego llegaste. Y me acuerdo, estaba en la terraza, yo así, te me acercaste y me dijiste, perdón, no lo quiso hacer esto. Ujú. Perdóname. Entonces yo te dije, Dani, es la última pinche vez que vuelve a pasar una cosa de eso. Ujú. No dije más. Pero ahí quedó, afortunadamente. Todo lo demás ya fue Sí. una digestión de Ujú. todas estas situaciones que fueron bastante intensas, ¿verdad? Claro. Y de algún modo, bueno, pues tener la aceptación y luego tener la convivencia de día a día y según vaya pidiendo la situación, pues ir tratando de solventarla de alguna manera, ¿no? Como dice la querida tía Pibi, Ándale. como vaya pidiendo. Ok. ¿Cómo ayudar a convivir, no? Bueno, entonces así cuidaste tu salud mental con aceptación, no te quedó otra más que aceptación brutal y como vaya pidiendo, viendo las cosas y sobre todo reflexionando, ¿no? O sea, obviamente de momento te desbordabas, era horrible y tal. Yo ahí ya empezaba a tener mucha culpa y mucha conciencia de lo que realmente pasaba y entendía que no era yo, pero igual no dejaba de sentir horrible el no poderme contener, estos momentos de estar en el acelere, en un descontrol. Y quiero decirlo de verdad. A ver, dime, perdón, iba a hacer Sí algo. lo comprendíamos, eso, lo Sí, que estás diciendo ahora. Que no, como te repito, dije antes, no eras tú. sí, y de verdad, y sí les quiero decir, de verdad, a veces puede sonar como, ay, pues todo el mundo se encabrona y todo el mundo tiene estos momentos y que no está, no créanme que no. Quien vive la bipolaridad, quien ha vivido estos procesos, quien sabe lo que es el TLP, lo que sea, la etiqueta que le quieran poner de enfermedad mental, pero cuando hay un descontrol en ti, más allá de lo normal, quien lo ha vivido me va a entender, es horrible. Y darte cuenta de que no eres tú, te trae de principio una profunda culpa horrible. Entonces yo les digo, pues no sientan culpa. Y pues nada, miren, hoy la libramos y aquí estamos platicando y no pasó nada. Así es. Vamos a ver, siguiente pregunta. ¿Qué te decían los demás? Familiares, amigos, o sea, tu gente de amigos, tus cuates, la gente que conocía, la familia, eh, mis tíos, ¿qué te decían? Es que no lograban comprender la situación, que no estaba fuera de alcance de entendimiento para ellos, ¿no? Y bueno, pues decían, no, pues, ¿Te llegaron a ¿qué te puedo juzgar decir? alguna vez de, oye, no, pues lo que necesitas es más mano dura, lo que pasa es que tú estás bien pendejo y no has sabido cómo educarlo, o nunca pasó, ¿eh? ¿Qué pasaba? Pues quizás sí, cierto tipo de no, autocrítica, crítica Crítica te hacia hacían. la situación, ¿sí? ¿Y cómo manejabas eso tú? ¿Te frustraba? ¿Qué les decías? Pues me pone a pensar y a recapacitar y decir, bueno, ¿dónde está la verdad? Dónde está el punto medio? Entonces, eso también quiero recalcar que no puede uno ser influenciado de nada, sino nada más del propio ser que uno está viviendo y poderlo entender de manera coherente, consciente. Y esa es la clave. No atender a ninguna voz extraña, no atender a ningún acontecimiento que sea fuera de lo que debe de ser,
para, para tener tu propia realidad ante la situación. Ok. Bueno, entre toda esta bipolaridad y todo lo que ya daban de un diagnóstico de enfermedad mental, oficialmente Dani tiene una enfermedad y todo lo que decían los doctores, y ustedes viviendo, ¿no? Dani yéndose a, ¿sabes? A la calle con los calzones encima, de pronto deprimido, no poderse parar la cama y luego queriéndose comer el mundo, haciendo todas las locuras que hice. ¿Qué fue lo que tú empezaste a notar que sí funcionaba? ¿Qué fue lo que sí funcionaba que tú decías, oye, creo que es por aquí? Pues más que nada tu madre era la que verdaderamente intervenía en ello. Yo la apoyaba. Entonces, no te puedo decir en qué pude contribuir. Pero me refiero a qué es lo que, aunque no fuera tu idea, aunque no fuera una contribución directa tuya, pero lo que tú observabas, que sí funcionaba. ¿Qué empezaste a darte cuenta que sí funcionaba? Entender la situación. Okay. Eso funciona. El tener, digamos, amor, compasión. Eso sí funciona. Eso empezaba a Es lo, funcionar. es lo, es lo que más funciona para mí. ¿Y tú qué notabas que, que yo hacía? Que si decías, a esto, cuando Dani hace esto, eso funciona. ¿Y qué notabas que hacía yo? Que dices, no, ya sé que por aquí Dani va a valer madre otra vez. Pues es un hilo muy fino de poder determinar, ¿no? Mm. ¿Cuál era la situación? Porque como es tan complejo la capacidad de esta bipolar, llamemos condición, enfermedad, no me gusta decirlo porque no es una enfermedad. Ujú. Es una condición debido a X causas que muchas veces, como repito, la psiquiatría está en pañales, no sabe ni qué chingados. ¿Sí? Ujú. Entonces es un hilo muy fino de decir, bueno, pues no puedo dar una respuesta específica. ¿De qué veías tú que ya? Porque yo recuerdo, bueno, pues que tuve muchos intentos de hacer muchas cosas. Y definitivamente yo podría decir que pues cuando me puse a estudiar el funcionamiento del cerebro, cuando me puse a estudiar psicología, cuando yo me daba cuenta que cuidaba mis horas de sueño y hacía ejercicio y ese tipo de cosas, yo sí me sentía mejor, pero a veces ni así. Entonces, ¿qué es lo que tú crees que sí me funcionaba? Eh, Precisamente eso, el atenderte tú, lo cual me quito el sombrero ante ti. Digo, caray, qué valor de Dani el haber afrontado situaciones tan perversas, por decirlo así, mm, y lograr automedicarse, auto aliviarse. Digo, caray, mis respetos, Dani, de veras. bueno, nunca me automediqué como tal, pero me imagino que No, te refieres bueno, a sí. como a auto descubrir, Autoalimentarte, autoalimentarme de mal buena sí, sí. comida, etcétera, etcétera, ¿sí? De cosas sanas, ¿no? Eso notabas, entonces tú decías, esto está chido y aparte, Sí, digo, te sí, agradezco sí. mucho que me digas eso porque yo en esos momentos sentía que yo no hacía nada bien, que estaba mal, que todo lo que hacía era me sentía una muy mala persona, me sentía muy mal y de pronto tenía estos momentos de, no, yo soy un chingón y claro que... Entonces es muy confuso y puede ser muy confuso para todo el Pues mundo, eso es la pero bipolaridad. Eso es la bipolaridad. poco a poco fue, Los opuestos. sí. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones podrías hacerle a los demás, a la gente que está pasando por este momento, papás, hermanos, tíos, quien sea que esté viviendo una situación similar? Tú hoy, viendo el panorama ya, hoy sentados acá, platicando ya tranquilos, ya donde ya, pues ya no vivo contigo, ya no vivo en la vida acá, ya no vivo Pero me ya. da mucho gusto porque ya tienes una vida plena, que era lo que tu madre y yo queríamos. No queríamos tenerte en la casa todo el tiempo, nada más porque sí.
Claro. porque comprendíamos que eso no era vida y por eso muchas veces venían las depresiones y todo, porque estábamos en un hoyo sin salida, ¿no? En Entonces, lo que yo podría decirle a las personas que tengan, digamos, el tropiezo de estar con esta situación de bipolaridad específicamente, yo no sé de las demás afecciones, que, en primer lugar, que se informen ok. y al informarse, ir con un especialista, Mm, ¿eh? Pero nada más como para tener un parámetro, porque lo tercero es día a día experimentar, como tú dices, cómo vemos la reacción positiva de cierta atención, ya sea de alimentaria o, o de corregir el sueño, con lo cual, bueno, también es muy difícil. Y por cuarta, pues darle mucho amor a la persona, los apapachos y todo eso, esos reconfortan mucho mm. a los momentos en cualquier ser humano que está atravesando un trance bastante agudo, bastante fuerte, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es eso, amor, mucho. Perfecto. Y siguiente pregunta. ¿Recuerdas algún momento en el que dijiste, ya, acepto que esto es así? ¿Cuál es el momento en el que, en qué momento aceptaste que yo tenía una condición de bipolaridad y pues que así es? Porque, bueno, no sé si sepan, no sabemos a ciencia cierta qué es la bipolaridad, pero hasta hoy no hay registro de que se cure, ¿no? De que eso es lo que les decían también los doctores, ¿no? Esto no se cura, se controla y tal, tal, tal. ¿En qué momento aceptaste que así iba a ser toda la vida? ¿Hubo un momento en que dijiste, Dani, aquí se va a hacer viejito con nosotros? ¿O no, si iba a salir adelante? ¿O qué pasaba por tu cabeza? Bueno, en realidad yo nunca pensé eso, ¿no? Porque al final del camino empezamos a ver resultados muy positivos al respecto de tú controlar perfectamente, ya sabías, bueno, ya viene invierno, porque el invierno es tremendo, la cuestión de depresión, ¿verdad? Ujú. Por muchas causas. Y, pero cada vez los periodos de depresión eran más cortos, año con año. Mm. Entonces, eso es lo que nos alentó también a decir, sí, efectivamente, Dani está logrando controlar al monstruo. Ok. ¿En algún momento sentiste pena de decir lo que yo tenía, de que la gente se enterara de que, oye, pues tienes una familia y quien ahora está haciendo las veces de tu hijo, de alguien con quien tú creciste, eh, tiene pues esto? ¿Sentiste pena en algún No, momento? ¿No? no, Nunca fue algo que, no, que quisieras ocultar. para nada, que chinguen a ¿No? su madre. Ok. Miren, eso es lo que quería, una aportación así de sincera. Que chinguen a su madre, Sí, cuál pena, es ¿no? mi vida, ¿qué coño quieren hacer, cabrones? Ok, bueno. Y en algún momento llegaste a pensar que, ¿por qué me tocó esto a mí? O sea, mm, ni es mi hijo de sangre, porque bueno, para quien no sabe, José llegó a mi vida cuando yo estaba en la adolescencia. No, antes, soy padrino tuyo Ah, de bueno, bautizo. usted tiene toda la razón. Me refiero a la vida de pareja de mi madre, pero bueno, Claro, claro, la claro. situación es, yo a José, claro, nos conocemos desde chiquitos Desde chiquillo. y él fue mi padrino, ¿no? Y pasaron muchos años Desapareció el después. padrino y luego regresó. Sí, desapareció el padrino, pero después regresó muchos años después a mi vida y mi padrino hizo lo que un padrino hace, ¿no? Genuinamente se encargó de mí, se enamoró de mi madre, hicieron, ahora mi papá y mamá ya están divorciados, ya
ya tal. Y bueno, mi papá se fue a vivir a otro país, yo me fui a vivir un tiempo con mi padre y luego regresé y tal. Pero el caso es que, pues no es mi papá biológico, ¿no? Yo tengo un papá que ya falleció, que bueno, pues tuvo su participación como tal. A ver qué se me ocurre para contar la historia de mi papá, porque mi papá ya falleció, mi papá biológico. Pero mi papá también tuvo una parte que ver en todo este proceso que yo tuve. Y José, de alguna manera, pues no es mi papá de sangre. Y pues me trató como si fuera su hijo, tal cual. Así lo sentí yo en todo momento. Pero te pregunto de verdad, de corazón, ¿no llega un momento que decías, yo qué chingados, ni es mi hijo de sangre? O sea, ¿hubo un momento en que de verdad te preguntabas eso? Claro que sí, aunque fueras mi hijo de sangre, dice uno, carajo, Ok, qué chinga, qué putiza, ¿no? ok, ok. Bueno, pues sí. Pero bueno, luego ya retomas las riendas del caballo y ya lo llevas para donde quieres tú que vaya el pinche caballo contigo. Muy bien. Ok, pues últimas palabras, algo que quieras contar más, que crees que pueda aportarle a la gente para ya cerrar esta entrevista. Pues que compre muchos libros, que se documenten Mm. y que vean la realidad de las cosas como son. Ni por un lado muy blancas ni muy negras, en el sentido de decir, bueno, lo positivo, lo negativo. Y tomar un punto medio, que yo creo que es el punto de equilibrio, nada más. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias por ver esta entrevista, gracias a todos. Esto es parte de una serie de videos en donde estoy relatando mi historia de cómo es vivir con un diagnóstico de bipolaridad y se me ocurrió entrevistar a toda mi familia. Entonces, hoy tocó mi papastro y bueno, espero que me sigan la pista para escuchar todos los testimonios de lo que sigue, ¿no? Vendrá mi hermano, vendrán mis sobrinos, mi cuñado, mi cuñada y hasta mi actual prometida para contarles pues, cómo se vive esta situación. Espero que esto ayude. Por favor, si te parece de valor, compártelo, dale click a la campanita, suscríbete al canal y nos vemos a la próxima. A la próxima, ¿eh? A la próxima, nos vemos. Cuídate mucho, querido papastro. José, sabes que te quiero muchísimo. Y gracias a todos por no perderle la pista a esto. Y no se suelten nunca, no suelten a sus hijos. Cuídense y nos vemos la próxima. Chao, Sí. chao.